En esta ocasión vamos a dialogar un poco sobre las causas de los conflictos. Conflictos que todos tenemos en un momento determinado de la vida y es algo natural, es algo normal que haya conflicto en nuestras vidas cotidianas. Eso no es algo del otro mundo, claro que no. Creo que es importante reconocer que los conflictos sirven de algo para ayudarnos a ser mejores personas o también nos pueden dejar como estancados en un momento y lugar determinado. Entonces, como tenemos acá en la imagen causas de los conflictos y vemos a dos personas como ahí en conflicto y es algo normal que lo podemos ver, ya lo decía anteriormente, pero tenemos que ser conscientes de que en cada conflicto intervienen diferentes elementos y cada conflicto, dependiendo de la madurez de las personas, cumple una función. Pero también estos conflictos tienen una causa, tienen un origen, y es lo que hoy vamos a ver, por qué ellos se originan, que por lo general es lo más frecuente, aunque existen conflictos personales, conflictos grupales, conflictos familiares, conflictos de pareja, en fin, hay tantas maneras de manifestar los conflictos y es triste encontrarnos con personas que diariamente se están enfrentando a ellos. Entonces el reto para cada uno de nosotros es, sí es cierto, nos vamos a encontrar con ellos, nos vamos a enfrentar a los diferentes conflictos que hay en la sociedad, que hay entre nosotros, porque a veces vamos a tener hasta conflicto con nosotros mismos por algún motivo, factor o circunstancia que nos ha pasado en nuestra cotidianidad. Pero creo que lo importante es poder reconocer que de cada mal podemos sacar un bien, que de cada cosa que no sale como esperábamos, todas las cosas pueden ser diferentes. Entonces depende de cada uno de nosotros, como personas maduras, como personas que estamos entrando en una etapa de no solamente entrar en conflicto, usar la violencia, usar palabras no tan buenas y dañar la autoestima de los demás, en fin, cosas que suceden en la sociedad y donde vemos que hay personas que llegan a un grado determinado de su edad, y eso es normal, pero siguen siendo inmaduros como un niño, porque la madurez no depende precisamente de los años, la madurez tampoco depende del dinero, la situación económica, la madurez mucho menos depende del cargo que uno ocupe en la sociedad. La madurez depende de cada persona en la medida en que se va apropiando de que cada cosa que nos sucede en la vida tiene una lección. Y hoy por eso vamos a dialogar de estas causas, de los conflictos, cómo podemos sacar provecho de ellos, porque están presentes, nos vamos a enfrentar a ellos, o quizás ya nos hemos enfrentado a estas causas que cada uno de nosotros vamos a ser conscientes si las hemos enfrentado, ya sea como un conflicto personal o como un conflicto grupal o familiar. Miremos entonces la primera causa de los conflictos. La primera causa de los conflictos es las diferencias individuales. Y estas diferencias individuales, como lo dice ahí ese pequeño párrafo, son el resultado de las variaciones en comportamientos entre individuos en situaciones relativamente normalizadas, y hay diferencias obvias entre los alumnos y los profesores, y algunos son muy comunicativos, sociales, aislados y antisociales, y algunos otros son soñadores o realistas. Entonces nos encontramos con conflictos acá. El primero, las diferencias individuales. No todos somos iguales, ni en el modo de pensar, ni en el modo de actuar. Las modas que elegimos igual, algunos poseen o poseemos modas, otros no. Otros poseen una ideología o pensamiento. Otros deciden tener su corte de cabello de un estilo, otras señoritas igual. Hay señoritas que les gusta usar maquillaje, hay señoritas que no les gusta usar maquillaje, hay señoritas que, y todo eso que vemos, y por lo cual a veces podemos generar un conflicto, creo que es algo, podríamos decirlo hasta algo absurdo. ¿Por qué? Porque no hay seres humanos iguales en la sociedad, no hay dos iguales completamente, ni los gemelos que se parecen cuando están pequeños. Me da un poco de risa a mí, porque siempre los gemelos, si ustedes se fijan, cuando están pequeños los padres tratan de vestirlos por igual,
pero donde nos vamos dando cuenta que van pasando los años, estos gemelos tratan como de diferenciarse y hacer la diferencia. Recuerdo unos gemelos que yo conocí desde pequeño, que ellos cuando crecieron uno se cortaba el pelo ya diferente al otro, otro usaba otro tipo de ropa, otro no le gustaba andar a la moda, en fin. Y son cosas que están ahí presentes donde las diferencias individuales entran a ser parte de nuestra vida y por lo cual obviamente puede generarse el conflicto. Sería como la primera causa. Creo que ahí entra como el no tener una buena comunicación o no querernos relacionar con una persona solamente porque actúa diferente a nosotros, porque se viste diferente a nosotros, porque camina hasta diferente o porque hace lo otro. Y a veces somos tan ilógicos que nos burlamos de una persona por su modo de vestir, modo de hablar, por su, por su estilo de cabello, por su forma de ser, cuando cada persona es diferente. Entonces tenemos que ser conscientes que esta diferencia nos hace importantes. Somos lo que somos y no podemos cambiar, somos nuestra esencia. Ahora bien, si hay alguna cosa mala dentro de estas indiferencias individuales, esta sí la podemos cambiar, ya sea un vicio, ya sea el ser como un poco aislado, como ya lo dice ahí el párrafo, y siempre hay relaciones entre maestro y alumno, relaciones buenas, relaciones de amistad. A veces no hay una buena relación, sucede, pero lo importante es que podamos ser realistas, que nosotros estamos acá en la sociedad cumpliendo un proceso, cumpliendo una misión en este momento determinado de la historia. Y este momento determinado de la historia debemos de hacer la diferencia, hacer la diferencia. Y lamentablemente queremos decir, es que tienes que ser como aquel, tú tienes que ser como aquella. Y es triste cuando a veces surge la comparación del papá o la mamá, cuando te quiere comparar con tu hermano, con tu hermana, y tú quieres ser tú, no quieres parecerte ni a tu hermano ni a tu hermana, tú quieres tener tu vida, tener tus gustos, tener tus géneros musicales, en fin. Miremos entonces la otra causa de los conflictos. La otra causa de los conflictos serían las diferencias culturales, y las diferencias culturales es precisamente respetar. Ahí ya sea la raza, ya sea la cultura, la religión o incluso las discapacidades. No solamente es importante en un mundo cada vez más globalizado, sino que prepara a las personas para ser solidarios, valorar y aprender de otros, a ser tolerantes, ser respetuosos y a evitar que tomen decisiones basadas en prejuicios y estereotipos. Aquí van algunas claves sobre cómo enseñar, dice, a ser tolerantes y a aceptar a los demás a través del respeto y el conocimiento. ¿Cuáles serían esas claves para comprender, para aceptar las diferencias culturales? Pues reconocer que hay una historia primero. Esta historia nos marca. El mundo en el que hemos crecido también nos marca, las personas con las cuales nos hemos desarrollado de igual manera. Entonces, cuando vamos comprendiendo eso, nos damos cuenta de que la cultura es la forma de vida de un grupo, ya lo mencionamos en la unidad 1. Y esa cultura que nos enseña, por ejemplo, cuando te dicen, no es que tú eres una persona de tal denominación religiosa y tú solamente debes de tener una relación amorosa con una persona que profese tu misma denominación religiosa. Creo que cuando entramos a esas cosas como que ya estamos haciendo una diferencia y eso no es bueno. En cambio, qué importante es cuando reconocemos si somos diferentes, pero ¿por qué somos diferentes? Ah, sí, tú eres diferente porque has nacido en tal lugar y tu cultura, tu forma de ser es diferente porque allí profesan este tipo de religión, pero es importante reconocer que este mundo, como lo dice ahí el párrafo, está cada vez más globalizado, pero no está preparando a las personas para ser solidarios. Nos hemos dado cuenta con esta pandemia. Con esta pandemia, las personas no están preparados para ser solidarios, para ser tolerantes, para ser respetuosos. Aquella persona que trabajaba o que trabaja, perdón, en la unidad de salud, que es una enfermera, que es un doctor, y más aún si es clínica de coronavirus, nos hemos dado cuenta cómo los vecinos no han sido tolerantes ni respetuosos. Entonces, hay algo de fondo ahí que quiere decir que nosotros no hemos trabajado en las diferentes diferencias que existen. Y por lo tanto, a veces vemos a una persona y solamente la vemos y decimos, no sé por qué, pero me cae mal, no me simpatiza.
Y es por eso, porque no hemos aprendido a valorar que somos diferentes como personas, como grupos, como nación, como familias, y esas diferencias nos hacen especiales, pero que esas diferencias, vuelvo y repito, sean buenas, aunque sea de una cultura sobre los indígenas, pero que sea bueno y que nos lleve a crecer como personas. Entonces hay que enseñarles a las generaciones el respeto, el conocimiento, ser tolerantes. Ustedes que en algún momento determinado de su vida van a ser padres de familia, deben de enseñarles a sus hijos a eso, a ser tolerantes y a aceptar a los demás. Si a usted o a mí no me enseñaron a ser tolerante, no me enseñaron a aceptar a los demás, pues debemos de aprender a eso, a aceptarnos mutuamente a través de un conocimiento personal. Miremos entonces la siguiente causa de conflicto. La siguiente causa de conflicto son los choques de intereses. Y en los choques de intereses, como dice ahí el párrafo, son aquellas situaciones en las que un juicio de un sujeto en lo relacionado a un interés, y podríamos decir también un grupo y hasta la sociedad entera, entra a lo que es la integridad de sus acciones y tienen que estar indebidamente influenciadas por un interés secundario, el cual frecuentemente es de tipo económico y de personal. Y vemos en la imagen acá alguien que van, bueno, varias personas que van en una manifestación por la lucha nacional contra la privatización del agua, que es una lucha que se viene trayendo desde hace años, no es algo que un determinado grupo de la sociedad lo está tomando solamente hoy con el gobierno de Nuevas Ideas, ¿no? Si ustedes se fijan en la historia y va viendo muchos años atrás, hay grupos determinados que siempre ya han estado hablando sobre esto, de que si debe de haber una lucha para que el agua no sea privatizada, para que el servicio del seguro social no sea privatizado. En fin, hay tantas luchas sociales donde debemos de comprender que acá entra un conflicto, ¿sí? ¿Por qué? Porque a algunos no les conviene, especialmente para aquella gran empresa que quiere acaparar el agua y venderla a un precio determinado y poder dominar a la sociedad a través del agua, ya que el agua es un líquido vital en el cual nosotros tenemos que tener acceso. Miremos la última causa de conflicto. La última causa de conflicto es el cambio social. Y el cambio social no es que no sea importante, sino que a veces nos encontramos tanto en cambios sociales que ocurren cuando no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque la sociedad va variando, la sociedad va cambiando. Y como lo dice acá en la diapositiva, las relaciones familiares y sus modificaciones en las décadas. Vemos que en los 70, por ejemplo, las familias comían unidas, compartían, es cierto, no habían tantos lujos en las familias de los 70, eran pocas las familias que tenían lujos o comodidades, pero vivían de una manera feliz, había felicidad, se puede decir. Sí había pobreza, había dificultades, tristezas, dolores, sufrimientos, pero todo ello las familias lograban salir adelante. En los 80 dice que ahí el padre se queda hecho de menos cuando se hablaba a la hora de la cena. ¿Por qué? Porque entró lo que es la televisión a los hogares y en la actualidad cuando hoy cada quien tiene un dispositivo móvil y hasta niños pequeños a veces tienen teléfonos celulares 1000 veces mejores que los adultos, vale la pena preguntarse o cuestionarse si estos conflictos que son de la sociedad también están afectando de manera personal o me están afectando a mí, el que yo tenga mi dispositivo, el que no tenga un espacio para poder dialogar con mi madre, con mi padre, con mi hermana, y a veces hasta hay familias que no tienen ni siquiera una mascota para poder compartir un momento con una mascota. Entonces, qué importante es reconocer que estos cambios en nuestra sociedad nos van marcando para bien o para mal, pero depende de cada uno de nosotros si queremos que estas causas de los conflictos nos dominen. Si queremos pasar en conflicto siempre porque nadie me pone atención en casa, o si queremos pasar en conflicto siempre porque la sociedad marcha de una manera diferente, porque hay intereses que mueven a los partidos políticos, a los grupos, que son el dinero principalmente, y también cuando hay diferencias individuales con otras personas. Creo que el reto para cada uno de nosotros es aprender a convivir, aprender a luchar, a salir adelante. ¿Por qué? Porque depende de cada uno de nosotros hacer la diferencia y aprender a convivir, tener una sana convivencia como humanos, como
porque vemos muchos humanos, pero lamentablemente a veces no vemos humanidad. Depende de cada uno de nosotros que de verdad haya humanidad en nuestra sociedad salvadoreña que tanto lo necesita solamente.